Buenos días y frío día. Hace mucho frío, ¿cierto? Pero bueno, pidámosle a Dios allí que su calor nos ayude a soportar, ¿verdad? Vamos a abrir las Biblias, como, bueno, ya lo tienen allí en el libro, la carta a los Filipenses, ¿cierto? Escrita por el apóstol Pablo, la cual venimos estudiando ya de hace más o menos un mes aproximadamente. Em, Ya leímos los versículos, así que ya adelantamos un poco y simplemente vamos a empezar por ponernos en contexto de lo que vamos a ver esta mañana. Allí en sus Biblias aparece el título Luminares en el mundo, ¿cierto? Y esta mañana lo que vamos a ver en esta porción de la escritura allí de capítulo 2, versículos 12 al 18, tiene un poco que ver con tres aspectos. Uno, volver a la causa común, y eso lo vamos a poder encontrar allí en los versículos del 12 y 13. Por otro lado, ciertas aplicaciones con respecto a, por el bien del Evangelio, para que el Evangelio siga creciendo, siga siendo esparcido en el mundo. eh, una de las aplicaciones va a ser esa, que las cosas que van a tener que hacer los filipenses van a ser por el bien del Evangelio en el mundo, y eso lo encontramos allí en versículos 14 al 16. Y por último, también por el bien de Pablo, por el contentamiento y el gozo de Pablo, ¿verdad? Y por el gozo eh, mutuo, ¿ya? El gozo mutuo que tiene que haber entre los filipenses y también en Pablo, y eso lo vemos allí al finalizar en versículos 17 al 18. Entonces, vamos a estar viendo que la obediencia debe ser expresada mediante una actitud común, ¿ya? Un pueblo, un cuerpo, una actitud común, y es lo que Pablo ha venido haciendo un llamado, ¿verdad? Entonces, en última instancia, hermanos, la fe, la obediencia, perdón, a Cristo en el sentido de someterse completamente a Él es lo que viene a ser la expresión de nuestra fe, ¿cierto? Cristo nos llamó siempre a obedecer su palabra, ¿verdad? Aquel que lo amaba era quien obedecía su palabra, y eso lo estuvimos viendo también en el libro de Juan. Y me encanta la conexión que cuando estoy estudiando Filipenses siempre viene a mi mente el estudio del libro de Juan, a pesar de que Pablo está hablando a los filipenses y no tiene mucho que ver con Juan en el sentido de la carta como tal, pero sí de lo que es Cristo, ¿verdad? Y la salvación que nos dio a nosotros y a ellos en ese momento por medio de la fe. Entonces, la propia obediencia que vinimos viendo, ¿de quién? De parte de nuestro Señor Jesucristo, va a ser lo que tiene que impulsar a los filipenses. Esta obediencia que lo llevó a la cruz, a Cristo Jesús, por tanto debe ser el reflejo de lo que debe ser la obediencia en el creyente, ¿verdad? La sección en la que vamos a estar, digamos, culminando el día de hoy, arranca desde el versículo 27, allí en el capítulo 1. Pablo ya les había dicho allí a los hermanos en Filipos, ¿qué les dijo? Ya les había dado un imperativo. Cuando hablamos de imperativo, aquí hay que ponerse así, firme, dígame mi comandante. Es lo que está haciendo Pablo, le está diciendo, sean obedientes. Cada vez que yo les doy un imperativo es para que ustedes lo hagan, ¿ya? Para que ustedes lo hagan. Entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportéis confianza, por medio de la confianza, por medio de la esperanza, ¿verdad? Entonces, arranca toda esa sección, él empieza capítulo 2, recordemos que es una carta, que Pablo no la estaba dividiendo por versículos ni nada, sino es una carta que fue leída de principio a fin, haciendo conexiones, trayendo a la mente lo que estaba diciendo en una línea anterior y lo que viene en la siguiente con respecto a lo que deben hacer.
Entonces esta sección arranca en versículo 27 pidiéndoles que se comporten como es digno del Evangelio. Luego pasa allí a lo que tenemos en nuestra división de la Biblia que dice humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, debido a esto, ahora si hay alguna consolación, lo que veíamos la semana pasada, todo este himno maravilloso y esta poesía estremecedora acerca de lo que había hecho Jesucristo, cuál había sido su actitud y el llamado de Pablo a sus hermanos en Filipo de que tuvieran ¿qué cosa? Esa misma actitud que hubo en quién, que hubo en Cristo, ese mismo sentir, ¿ya? Entonces, vimos toda esta obra de Jesucristo y todo lo que Él hizo. Les hizo el llamado a que hicieran todas las cosas sin contienda, ¿verdad? Y no por vanagloria o una gloria vacía, sino que se estimaran cada uno al otro como qué, como superiores a sí mismo, buscando el bien común, el bien del otro, no el bien propio, porque esto fue lo que hizo Jesucristo al vaciarse de la gloria que tenía allí junto al Padre, ¿cierto? Entonces, arrancamos versículo 12, cuando dice, por tanto, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y les da otro imperativo, otra orden. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, comenzamos este versículo con una frase conectora que ya hemos estudiado mucho acerca del significado de cuando aparece un por tanto o en base a o de acuerdo a o de modo que, ¿verdad? Es una frase que ya se ha explicado en múltiples oportunidades y que hace una conexión de esto que Pablo les va a decir es conectado con lo que ya les venía diciendo acerca de quién, de Jesucristo y el ejemplo y el modelo que es Jesucristo a seguir, ¿verdad? Entonces se usa como un conectivo lo que se ha venido diciendo, en otras palabras, de acuerdo a lo que Pablo ha venido diciendo ahora, va a seguir el hilo. El argumento viene en base a lo que él le había dicho y viene cargado de imperativos, no de un simple consejo. Está hablando el apóstol Pablo, que si bien él al principio de la carta no se presenta ante ellos como el apóstol Pablo, sino como siervo de Jesucristo, el, el- el- el cargo, digámoslo así, o el peso que tenía Pablo en la iglesia de Filipos no está cuestionado. Ellos saben quién les está hablando y en base a qué les está hablando. Y más allá de ese cargo está el amor que Pablo ha expresado por los filipenses desde el principio de la carta. Al acordarse de ellos como que dice que da gracias a Dios en todo momento cuando se acuerda de ellos, y eso lo podemos ver allí en versículo 3 del capítulo 1, siempre que me acuerdo de vosotros. Con gozo oro y doy gracias a ustedes por todos vosotros. Entonces él arranca acá, por tanto, en base a lo que les venía diciendo, amados míos. Nuevamente podemos ver el corazón de Pablo derramado en esta carta, derramado en ese afecto, en ese amor que tenía por los filipenses y que provenía de su relación con Cristo Jesús y a su vez con sus hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar un texto ético que trata sobre la forma, hermanos, sobre la forma no solamente que debían vivir los filipenses, sino en la forma que también debe vivir Filadelfia. Y cualquiera que dice ser hijo de Dios, cualquiera que exprese que ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador. Entonces habla acerca de la forma en que las personas salvas deben vivir su salvación, en el contexto de que no solamente personal, sino también en una comunidad de creyentes, ¿ya? Pablo le está hablando a la iglesia en Filipo, no le está hablando a una sola persona, le está hablando al cuerpo de creyente. No solamente dentro de estas cuatro paredes cómo debe ¿cómo se llama?, conducirse el creyente, sino también en medio de una generación que nos ve,
¿cierto? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben poner en práctica? ¿Ya? Entonces, en medio de este contexto de una comunidad que los está viendo, de una comunidad pagana en Filipos, de una comunidad que está llena de orgullo, recuerden por qué están ellos llenos de orgullo y así con el pecho bien arriba, porque eran una colonia ¿de dónde? Romana, ¿cierto? Y como colonia romana tenían todos los beneficios de Roma. Por lo tanto, en ese tiempo o eras romano o no eras nada. No había punto intermedio, ¿ya? Eras romano y eras importante o no eras nada. Entonces ellos gozaban de eso, de ser romanos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Ah, yo soy romano, ¿ya? Entonces, en medio de esa sociedad, ahora él les va a decir cómo deben conducirse, ¿ya? Entonces, este ocuparse allí, cuando dice ocuparse o poner en práctica, ya de manera constante, de manera continuada, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Viene el ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les está diciendo, queridos hermanos, amados hermanos, como siempre ustedes me han obedecido. Mientras Pablo estuvo allí, pudo ver que era una comunidad de creyentes fieles, piadosos, que querían agradar al Señor y que en todo habían obedecido. Pero ahora que Él no está, ¿qué debían hacer? Obedecer aún más. Pasa que siempre que estamos delante de una persona intentamos ser lo más correctos posible, ¿cierto? Intentamos ser las mejores personas, que se vea nuestra bondad. Pero, ¿qué sucedía cuando el maestro daba la espalda en la prueba o daba la espalda en la clase? Empezaban a volar los papelitos, ¿verdad? Mientras la mirada no estaba fija del maestro en el estudiante, en este caso, o en el discípulo, tendían a no ser obedientes, ¿verdad? Y eso todos pasamos por allí, ¿cierto? Si mamá se da la vuelta, entonces viene la fiesta, empiezan a volar los papelitos y lo demás. Él está diciendo, no, no hagan esto. Ahora que yo no estoy, sean más obedientes. Entonces, el ejemplo de Pablo, el mantenerse ocupados en vuestra salvación, era el ejemplo que él quería darles. Entendemos, hermanos, que aquí no está en discusión la salvación, ¿ya? Y esto es un punto que quiero que quede claro y como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros entendemos y sabemos que la salvación es un don de Dios, es por gracia, ¿cierto? Que no hay nada que usted y yo podamos hacer para merecerla, para engrandecerla, para irla abonando, para que... No, no hay nada que usted y yo podamos hacer y eso, Pablo, eso no está en cuestionamiento en esta carta, aunque es un texto que se mal ocupa, que se tergiversa para colocar en el creyente un peso que no puede llevar solo, ¿ya? Entonces, entendemos que fuimos salvos para pasar a formar parte de un pueblo para el nombre de Dios. En este caso, los filipenses también habían pasado a formar parte de ese pueblo de Dios. Por eso Él les dice cómo hacerlo ahora, cómo se deben ocupar. Más adelante en versículo 15 Él le va a decir cómo deben ocuparse. Y aquí el ocuparse se traduce a sean obedientes. Sean obedientes a la palabra. Continúen con su obediencia a Dios. No se desvíen en su orgullo y en la búsqueda de qué cosa, de lo que les había dicho anteriormente, el interés propio. No busquen el interés propio, dejen el orgullo a un lado. Ahora, sométanse a Dios, sigan en obediencia a Él, ocúpense ahora en esta nueva profesión que tienen, la cual es su salvación. ¿Ya? Santiago allí exhortó y dice en Santiago 4:7, someteos pues ¿a quién? A Dios. Y luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Pablo introduce acá, hermanos, un concepto que se llama la santificación del creyente, la cual es continua, la cual es un proceso, ¿ya? Y requiere no solamente de la voluntad del Señor, sino también va a requerir un esfuerzo de nosotros, va a requerir voluntad humana también. No somos ¿cómo se llama? No somos robots andantes por allí, tomamos decisiones día tras día y así como podemos decidir por hacer el mal, también podemos decidir por hacer el bien, pero ahora, ¿por qué? Lo vamos a ver un poco más adelante, por el Señor Jesucristo, no por nuestra propia fuerza, ¿ya? Entonces, la santificación requiere de los creyentes, hermanos, un esfuerzo diligente. También hay una parte en nosotros. Sin embargo, Dios nos faculta conforme a qué cosa? A su poder soberano. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo su voluntad. Él nos faculta para que ahora nosotros podamos llevar a cabo su voluntad. Entonces, le dice, no sigan siendo obedientes, no solamente como cuando yo estaba con ustedes, sino que ahora que yo no estoy con ustedes, sean lo más. Ahora que yo no estoy es donde viene la verdadera prueba. Ahora que yo los dejo solo, ahora que yo tengo tiempo que no voy a ustedes, es donde viene la verdadera prueba. Ahora, filipenses, avancen hacia la qué, hacia la madurez, donde no tengan que depender de un líder espiritual para hacer las cosas que le agradan a Dios. Nos pasa, ¿cierto? Yo no sé cómo será la vida de cada uno acá en la semana de lunes al sábado hasta que llegamos a este lugar. No tenemos una cámara en cada casa, no tenemos una cámara colgando en cada persona, pero el anhelo de cada líder en este lugar, el anhelo de cada persona que está dirigiendo un ministerio, que está enseñando, es que este mismo, que en la semana, que día tras día sigamos siendo obedientes, no solamente cuando estamos en presencia de los demás, sino todo el tiempo. Entonces, no dependan de un vigilante humano. Recordemos también una cosa, que Dios está viéndonos y está en todo lugar. No hay ni siquiera por qué decir sean obedientes, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia, porque Dios siempre nos está viendo a nosotros y Él todo lo conoce. No nos podemos ocultar del Señor ni queriendo. El Salmo 139:7 dice allí el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces, independientemente de que alguien me esté viendo o una cámara de vigilancia me esté viendo, no tengo de dónde huir de la mirada de este Dios santo. Por lo tanto, siempre debo estar en obediencia a Él. Es lo que Él le está diciendo. Pablo les anima a no tener una espiritualidad dependiente de que si no me dicen, de que si no me hablan, entonces yo no leo la palabra. No, hermano. No funciona de esa manera. Usted y yo debemos ser obedientes, sea que nos vean, sean que no nos vean, sean que me hablen, sea que no me hablen. Yo no necesito a alguien que me esté mandando todos los días a hacer las cosas que sé que debo hacer. Animarnos, sí, obviamente la palabra nos enseña, animaos los unos a los otros, ¿verdad? Y más todavía a pasar tiempo en la palabra, a orar, pero no puede ser un pretexto el que yo diga es que nadie me dijo o nadie me está viendo o nadie viene a verme. No, el Señor está siempre viéndolo. Entonces, les anima a no tener una espiritualidad dependiente, esa que necesita la constante vigilancia de otros. Crezcan, no sean ovejas incapaces, que no anden solas, que no juzgan, que no piensan, que no puedan hacer estas cosas por cuenta propia, que no puedan tener discernimiento de lo bueno y lo malo. Al contrario, crezcan, maduren. Y todo esto no a la luz de sus propios pensamientos, sino a la luz de la palabra de Dios.
porque es la única que nos va a dar el consejo exacto, preciso, sabio y de vida. Obedezcan ahora que ya yo no estoy. Ahora, no en sus fuerzas, no se ocupen en su salvación con sus propias fuerzas. Dios siempre está capacitando y animando a su pueblo. Dios siempre está capacitando y animando a su pueblo, hermanos. ¿Para qué cosa? Para que pueda llevar a cabo la obediencia de la cual ahora Pablo está hablando. No son ustedes solos. El Espíritu Santo de Dios está en ustedes. Recuerden que Jesucristo lo prometió. ¿Prometió a quién? Al ayudador, al consolador, al que iba a estar ahí ahora para siempre, viviendo en cada uno de nosotros, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Entonces no es sus propias fuerzas, sino es el Señor capacitando y animando a su pueblo siempre. ¿Para qué? Para que pueda llevar a cabo la obediencia de la cual Pablo está hablando. Y les repito, hermanos, Pablo no está hablando acá de ganar, de mantener o de cualquier cosa que le queramos agregar a la salvación. Ese no es el punto del cual Pablo está hablando en esta carta. Él está claro a quien le escribió la carta. Le escribió la carta a sus amados filipenses, que también eran hijos de Dios. Pablo está seguro de la salvación de los filipenses. Por lo tanto, el tema de que si la van a perder, de que si me la tengo que ganar, ese no es el contexto en la carta. Y tampoco es el contexto en ninguna parte de la Biblia o de la Escritura. Entonces, el contexto del cual hemos venido hablando es ese contexto circundante en base a la obra de ¿quién? De Jesucristo, en base a esa humillación de Jesucristo. En base a eso es el que él está hablando ahora, ocúpense. Por tanto, de manera que en base a esto, debido a esta humillación, versículos del 5 al 11. En base a esto, hermanos filipenses, amados míos, ahora ocúpense en su salvación, ocúpense en vuestra salvación. Entonces, el temor y el temblor que tienen que ver con respecto al miedo, porque viene alguien que me va a comer, porque viene el monstruo, no. Pablo está hablando ahora del temor y el temblor que tiene que ver con que yo sé y estoy claro de la existencia de un Dios todopoderoso y que es santo, 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 al cual le debo ¿qué cosa? Reverencia. De acuerdo a lo que Pablo le ha venido explicando, todo el universo, todos los seres creados, dice allí en el versículo 11, ¿qué van a hacer? Se van a postrar, van a doblar su rodilla y toda lengua confesará ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Entonces ahora ocúpense con temor y temblor, entendiendo que esto va a suceder. Entendiendo que Dios es santo. Tengan reverencia, tengan un temor santo, tengan un respeto. Todo el universo de seres creados rendirá homenaje al Señor. Entonces, ellos mismos debían vivir en la obediencia, ocuparse de su salvación, como aquellos que saben con actitud que existe un Dios, que deben estar delante de quién, de la presencia de Dios. Como les decía, tiene un sentido de admiración, de reverencia santa por el Dios con el cual ellos y ahora también nosotros por medio de la fe nos relacionamos. Los que tienen esposa acá, ¿la respetan? Sí. ¿Esposas respetan a sus maridos? Sí, ¿verdad? ¿Hijos respetan a sus padres? Sí. ¿Padres respetan a sus hijos? Sí. Entonces, en base a esa relación que ahora existe, ese Dios que ahora se relaciona con su pueblo, vivan con temor y temblor, con respeto, con reverencia, con admiración. Vivan de esa forma.
Vivan en obediencia, ocupándose de su salvación, porque saben y están conscientes de la presencia de Dios. Ellos tenían una relación con el Señor y al igual que usted y yo también tenemos una relación con el Señor. Ese mismo Dios que obraba en ellos es el mismo Dios que ahora obra también en nosotros. Vayan allí al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Hebreos 13. Y si se fija, el título de Hebreos tiene que ver también con deberes. El título de Hebreos 13 dice deberes cristianos. Y si la leemos todo el capítulo 13, le invito a que lo pueda hacer en su casa, se va a dar cuenta de todas las cosas que el escritor de Hebreo le pide al pueblo de Dios ahora que hagan, que hagan. Dice Hebreos 13, 21, hablando del Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios es el que se relaciona con su pueblo, con sus hijos, y que ahora causa en ellos el poder hacer las buenas obras. ¿Por qué? Por causa de su Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo ahora va a introducir acá una paradoja, algo que no tiene sentido. ¿Cómo es que Pablo dice, ocúpense, pero es que no son ustedes solamente, es Dios el que causa en ustedes el querer como el hacer? Vayan allí a versículo 13, dice, porque Dios, después de decirle, ocúpense en esta nueva profesión que ustedes tienen, ahora que son salvos, ahora que le entregaron el título de salvación, ¿qué hace un profesional cuando se gradúa? Va y busca trabajo de acuerdo a su de acuerdo a su carrera, ¿cierto? No va y hace otra cosa diferente, sino va y busca un trabajo de acuerdo a su profesión y se ocupa ahora en su profesión. Ahora Pablo está hablando acá, ustedes son salvos, ocúpense en esta nueva profesión que tienen. Trabajen en esa profesión, de acuerdo a lo que debe hacer cada uno con respecto al Evangelio de Dios. ¿Por qué cosa? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si bien la obediencia requiere un querer y hacer, pero ahora son y serán capaces, no por su propia voluntad, sino precisamente por el obrar de Dios. Ese produce allí viene de la palabra griega energón. ¿Y qué más le suena a energón? La energía que necesita cualquier cosa para funcionar. Entonces es Dios el que ahora produce en ustedes el querer como el hacer. Son capaces, no por sus propias fuerzas, porque recuerden qué es lo que hace, qué es lo que nosotros somos capaces de generar. No somos capaces de generar por nuestros propios medios obras que agraden a Dios. Al contrario, dice la Escritura que Él todas las hizo para que ahora nosotros, siendo salvos, ¿qué cosa hagamos? Andemos en ellas, las obras que de antemano Él creó, para que ahora nosotros andemos en ellas. Entonces ahora seremos capaces, precisamente por el obrar de Dios, esa energía que significa que produce, no solamente en los filipenses, sino que ahora en cada uno de nosotros. Y no solamente en cada uno de nosotros, sino en medio de nosotros. El Señor obra cuando su pueblo está reunido. Obra en cada creyente y obra en medio de la congregación. Como les decía, nosotros no somos robots comandados por un sistema intrincado de códigos en el cual se hunde enter y empezamos a hacer las cosas. Cada uno tiene voluntad.
Cada uno puede usar sus decisiones para agradar o desagradar a Dios. Pero ahora Dios nos proporciona las fuerzas necesarias a cada uno de nosotros. No son tus propias fuerzas, no es tu propia energía, sino que Dios ahora obra en sus hijos y obra por medio de ellos. No son sus energías, hermanos, pero usted sí tiene la decisión de obedecer a Dios. Y si podemos obedecer a Dios es ahora porque su poder obra en nosotros, porque Él produce en nosotros ese querer como el hacer. Y lo hace con un propósito, fíjense bien, por su buena voluntad. Es Dios y su poder el que habita en nosotros, en el que debe estar puesto los ojos de cada uno de nosotros. Tal como Pablo le indicó a Timoteo allí en la segunda carta que le escribió en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo no le dice a Timoteo, anda al gimnasio y levanta pesas para que construyas músculos y puedas luchar y pelear la batalla y andar y hacer la carrera. Al contrario, en medio de toda la oposición que tenía Timoteo, que era un joven pastor, él le dice una cosa clara. Tú pues, hijo mío, vayan allí a segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en qué cosa? En la gracia que es en Cristo Jesús. La única manera de la que usted y yo podamos obedecer a Dios es porque Él obra en cada uno de nosotros y produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer, con un propósito, por su buena voluntad. Vemos a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que Dios siempre ha deseado lo mejor para su pueblo. Y muestra de ello es este libro, ¿cierto? Que es lámpara, que es lumbrera a nuestro camino, que es guía, que es sabiduría, que encontramos la manera de cómo conducirnos para hacer lo que es agradable a Dios. Entonces, todo lo que aquí está expresado es para nuestro bien. Amén. Es para nuestro bien. Todo lo que la palabra de Dios expresa es para nuestro bien. Dios siempre ha estado obrando de forma activa por el bien de los suyos. Siempre lo ha hecho. Siempre ha estado obrando de forma activa por los suyos. Y muestra de eso es que su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz, no hay cosa más grande con que compararla. Ahí está la muestra de lo benevolente que es nuestro Dios. Siempre ha estado obrando de forma activa para el bien de los suyos. ¿Por qué o para qué? Por su buena voluntad, para su beneplácito, para su satisfacción. Por eso lo hace. En estos versículos son varias las facetas que podemos ver en estos versos acerca de Dios. En primer lugar nos preguntamos, ¿quién es el que produce o qué es lo que produce? Y ahí está la respuesta, ¿por qué? En base a su personalidad, ¿por qué dice? Porque Dios es quien Él produce. Es Dios el que en vosotros produce. Entonces hay un énfasis que recae ¿en quién? En Dios. Dios es el que produce en vosotros, dice Pablo. En segundo lugar, es el que da, vemos la energía de Dios, el que produce en ustedes. En tercer lugar, vemos una definición o un concepto acerca de Dios y es su inmanencia. ¿Y qué significa la inmanencia de Dios? Que Dios obra, interviene en su creación. Por lo tanto, dice, en vosotros, Dios produce en vosotros. En cuarto lugar, hay una fuerza ética de Dios. Él obra el querer. Y en quinto lugar, vemos también la eficiencia de Dios ¿al qué? En el hacer las cosas.
Y en sexto lugar, como está cerrando Pablo allí ese versículo, dice y habla acerca de la satisfacción de Dios para cumplir, ¿qué cosa? Su buena voluntad. Por eso Dios obra en sus hijos y causa el querer como el hacer. ¿Por qué cosa? Por su buena voluntad. Porque siendo inmerecedores, Él siempre obra para bien de su pueblo. Entonces no lo hace por capricho, sino por una sola cosa, porque Él es bueno. ¿Y qué dice la palabra? Y porque para siempre es su misericordia. Y Él sabe lo que es bueno. No hay nadie que le diga a Dios lo que es bueno. Él sabe lo que es bueno. Por eso, estad agradecidos siempre en todo momento, ¿cierto? Si bien para que todo esto ocurra en la comunidad a la cual Pablo está hablando en ese momento, ese querer y ese hacer, que puedan llevar a ocuparse efectivamente en su nueva profesión, ellos deben empezar por cada uno, así como cada uno de nosotros debe empezar también. ¿Para qué? Para que luego haya un efecto común. Debemos empezar cada uno por nosotros mismos para que luego haya un efecto común. Dios da la energía, el hacer y también la voluntad o el querer que está, hermanos, detrás de cada acción que nosotros hacemos para agradarle a Él. Recuerden que de nosotros no sale nada bueno, de nuestra carne no sale nada bueno. Pablo enlista los frutos de la carne, ¿cuáles son? Y los contrapone con el fruto del Espíritu que proviene de Dios y son totalmente opuestas, contrarias. Entonces Dios coloca ese querer y el hacer detrás de cada acción. Nosotros como verdaderos creyentes no obedecemos una serie de normas o porque sí, porque me dijeron que lo hiciera, porque me lo impusieron, sino va más allá. Esta obediencia tiene que ver con una transformación. Una transformación tal cual como él lo expresa allí en Romanos 12. Vaya a Romanos 12, por favor, en su Biblia y lea y vayamos a leer versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Él dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis qué cosas vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una transformación que es obrada por el Espíritu Santo en nosotros. Una mente que ahora no se conforma con qué cosa. Sigan leyendo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Esa misma razón por la cual Él obra en su pueblo, su buena voluntad. Entonces, para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? No conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y de esa forma podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La podemos seguir, la podemos obedecer y vamos a ser agradables para Él, haciendo las cosas que a Él le agradan. Entonces, siguiendo estos lineamientos, o sea, el carácter de Dios, su conducta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reflejar la persona de Dios en nosotros. Vamos a poder reflejar su buena voluntad. Siguiendo su carácter, siguiendo esta conducta, siguiendo estos lineamientos, vamos ahora a poder reflejar la voluntad de Dios. Lo que es qué, lo que es bueno, es agradable y es perfecto para Él. O sea, su buena voluntad. El beneplácito de Dios es amor puro, hermanos. Su satisfacción es amor puro. De modo que lo que hace por su beneplácito, escuche, acaba siendo también por el bien de los que ama. Todo lo que a Dios le satisface siempre acaba en bien
para aquellos a los cuales Él ama, o sea, sus hijos, su buena voluntad. Ahora, desde versículo 14 en adelante, en sintonía con lo que les venía diciendo, es imperativo de ocuparse en su salvación, debido a que versículo 13, como dice, es Dios quien causa en ustedes el querer como el hacer, porque Él es el que lo hace. Ahora Pablo le va a decir que se comporten debido a qué cosa, a lo que le agrada a Dios o conforme le agrada a Dios. En este caso, ¿qué cosa es? Que cesen y que paren las murmuraciones, a regañadientes, haciendo las cosas, y las contiendas, estas peleas intelectuales. Entonces ahora él le va a decir nuevamente otro imperativo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué cosa? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. No es que ellos no fueran hijos de Dios, eso no es lo que le está queriendo decir, sino para que sean hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual deben hacer una cosa: resplandecer como luminares en el mundo. Entonces, ahora Pablo les dice: compórtense debido a que esto es lo que agrada a Dios. Cesen con las luchas que actualmente ustedes están teniendo. En lugar de ellos, estas luchas que están teniendo entre algunos, ahora tengan armonía a favor de qué cosa? Del mundo que los ve, de esta generación en la que ustedes están en medio, y también a favor de Pablo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mientras él está ausente, como les dijo, la manera en la cual ellos se deben conducir ahora es ¿qué cosa? Esta es la forma en que deben conducirse ahora, ocuparse en su salvación. Es la siguiente: con un firme propósito, anden sin murmuraciones y contiendan, para que ahora sean sencillos e irreprensibles, para que de esa forma puedan brillar en medio de una generación que es maligna. Entonces, Pablo allí comienza con el tema de la murmuración y nos lleva por un reservorio de imágenes y alusiones al Antiguo Testamento, cuando allí el vocabulario que él está usando, ese ejemplo lo podemos ver en Éxodo 12, cuando vemos que con la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en la nación de Egipto, ¿verdad? Ellos fueron liberados por Dios, pero esto no vino acompañado de felicidad. Ya, gracias Señor por sacarnos de acá. Todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué vino después de eso? ¿De qué estuvo cargado y plagado ese caminar en el desierto? ¿De agradecimiento? No. De queja, de murmuración contra Dios, contra Moisés, contra el que él había puesto, contra las cosas que hacían. Estuvo lleno de quejas y de murmuración, y esto acabó en una cosa: en la muerte de una generación y la imposibilidad de ver la tierra prometida. Pablo sigue haciendo allí su referencia, y en Génesis 17, Génesis 17, 1, dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Fíjense lo que le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Sean ahora irreprensibles y sencillos. Si bien él está usando allí perfecto, sabemos que la palabra irreprensible lo que significa es sin culpa, no sin acusación, pero que no hayan pruebas para que esa acusación diga es culpable. ¿Ya? Anda delante de mí y ser perfecto. Entonces, hablándoles de ser irreprensibles y sencillos delante de Él en sus caminos, no por sus propios, sino Él le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor era que iba detrás de allí de Moisés. Entonces, sean irreprensibles, como les decía, es aquella conducta visible a la cual uno no puede encontrarle fallas. Es una conducta que es visible, a la cual no se le puede encontrar fallas. Un corazón puro
e inocente, sencillos delante de Cristo. Cuando los hijos de Dios, cuando nosotros como hijos de Dios cesamos en esta actitud y en estas acciones de estar murmurando, Él dice, serán un pueblo sin tachas, sin manchas. Anteriormente los había comparado con el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, este pueblo de Israel fue culpable ¿de qué? De ser con mancha. Pero ahora ustedes no lo sean. Ahora, seguro de que los filipenses ya eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habían sido lavados por la sangre de Jesucristo, eran sin mancha. Él los limpió y los lavó, pero hay ciertas acciones de nosotros que nos siguen manchando día tras día. Y una de esas eran las murmuraciones y las contiendas. Por lo tanto, paren de hacer eso. No se sigan manchando. Si paran esta situación, podrán en medio de esta ciudad pagana, en medio de esta ciudad que es contraria a Dios, ustedes podrán hacer una cosa. Ser diferentes. Podrán ser luminares, podrán brillar. Si seguimos haciendo lo mismo día tras día, y me refiero a lo mismo con respecto a lo que éramos antes, ¿en qué nos podremos diferenciar nosotros del resto de las personas? ¿En qué nos podremos diferenciar del mundo si seguimos viviendo conforme al mundo? ¿Cómo nos podrían diferenciar? En nada, de ninguna manera. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama? Una papa en medio de 1 kilo de papas, ¿tiene algo notable? No, ¿verdad? Es una papa en medio de papas. Pero ahora cuando llegamos al supermercado y vamos a la sección de fruta y vemos que un limón se cayó, porque ves que lo ponen así como con ¿cómo se llama? Con un, como una cascada, exacto, un declive. Se cae un limón y cae en medio de las papas. Limón amarillo, resplandeciente, en medio de la papa. Uno lo primero que hace es, ¿qué hace ese limón en medio de las papas? Entonces, nosotros debiéramos ser los limones en medio de este kilo de papas. Ser diferentes, que se nos pueda reconocer. ¿Por qué? Por ser sencillos e irreprensibles, sin mancha, sin tacha, hijos de Dios. Y no una papa más en medio del kilo de papa. Eso es lo que Pablo le está llamando a hacer al pueblo de Filipenses. Sean obedientes, ocúpense ahora en su nuevo rol, en su nueva profesión. Desestimen todo y ocúpense ahora en esto. Tienen una nueva responsabilidad. Preséntense de manera que puedan ser irreprensibles delante de Dios, que puedan brillar en esta generación que es perversa. Hagan la diferencia, no sean más de lo mismo. Sin mancha en medio de una generación maligna. Moisés allí en Deuteronomio 32:5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y Pablo está usando este mismo concepto allí, generación maligna y perversa. Y este era el pueblo ¿de quién? De Israel. Tal como lo manifestó Moisés al pueblo de Israel. Y si se aferran a la palabra, van a poder resplandecer, les está diciendo Pablo. ¿Como qué? Como luminares en el mundo. Ahora, si ustedes se aferran a la palabra, van a poder resplandecer como luminares en el mundo, como que brillan. Y está hablando allí de ese luminares, el término es Foster, estrellas. Tal como lo dijo también Daniel allí en el capítulo 12, versículos 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hablando en un sentido de aquellos que enseñan la palabra, que llevan la palabra, que viven por medio de la palabra. Entonces, como les decía, aunque no hay evidencia en la carta de que la murmuración sea contra Pablo o contra Dios principalmente,
tal como lo había hecho el pueblo de Israel contra Dios y contra Moisés. Es un marco bíblico referencial que usa Pablo para pedirles que dejen las discusiones y la habladuría y las quejas unos con otros en todas las cosas que hacen con respecto a qué, a su salvación. Y es la manera como debemos nosotros también andar, hermanos. No por cada cosa que veamos acá en este lugar, plum, una queja, una confrontación, una murmuración. Él les está pidiendo desde el principio de la carta, tengan un mismo sentir. Tengan un mismo sentir. Hagan todo lo contrario en base a lo expuesto en este hermoso himno del vaciamiento de Cristo por amor. Entonces, en base de ese imperativo, haced, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dejen a un lado las contiendas, las discusiones, las quejas. ¿Por el bien de quién? Por el bien de la palabra de Dios, por el bien del Evangelio. Y no solamente por el bien del Evangelio, sino también por el mundo que los ve, que los rodea. Recordemos que tenemos una gran nube de testigos, ¿cierto? Que nos asedia. Y que si nos acordamos de las palabras de Jesús allí en Juan 17, dice, Él le pidió al Padre una cosa, que nos sacara de este mundo. No pidió que nos sacara de este mundo, sino que nos protegiera acá en medio de ellos y que fuéramos, ¿qué cosa? Uno. ¿Para qué? Para que el mundo creyese que Dios envió a Cristo y teniendo amor unos por otros, el mundo iba a conocer que nosotros éramos sus discípulos. Entonces, tomando este mismo sentir, llevándolo a la práctica, ocupándose sin discusiones ni murmuraciones, aferrados a una sola cosa, la palabra de Dios, solo así, con el poder de Dios obrando en medio de ellos y en ellos mismos, podrían ser luminares en el mundo. Era la única forma en la que ellos iban a poder brillar, era estando allí, tomados de la mano, uno en un sentir, por el bien del Evangelio y de las personas que los ven. ¿Cómo debían llevar a cabo esta tarea? Asidos de la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Entonces, de esta forma, Pablo espera y ansía poder enorgullecerse, no con una vanagloria, que lo explicaba nuestro hermano Rodrigo, una gloria vacía, ¿verdad? Sino aquella que proviene del Espíritu, de saber que esto es agradable a Dios, saber que no corrió en vano su carrera, sino que sus amados filipenses ahora pueden ser presentados en el día de Cristo como ofrenda flagrante a Dios. Una corona más. Mira, Señor, aquí están ellos. Una corona más. ¿Por qué? Porque han estado sostenidos, asidos, sostenidos de la palabra de Dios. Viven reteniendo la palabra de vida. De manera que o se pueden sostener de ella o también la pueden sostener en alto. Tiene los dos contextos. Me mantengo de ella y manteniéndome de ella también la puedo mostrar y mantener en alto. De manera, hermanos, que puede ser vista por todos. Por lo tanto, puedo ser un luminar en el mundo con la palabra de vida. Puede ser vista por todos en nuestra vida, a través de nuestras acciones. Recuerden lo que dice la Escritura, no sed solamente oidores de la palabra, sino también sed hacedores de la misma. De manera que en el día de Cristo podamos gloriarnos. Y ese en cierta parte también es el sentir de las personas que se paran acá a enseñar, de todos aquellos que tienen un ministerio como responsabilidad, de todos aquellos que invierten tiempo en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños, en la escuela dominical, de todos aquellos que sirven por amor al Señor. El sentir es poder presentar a esta iglesia sin mancha, una iglesia madura, una iglesia que sea irreprensible en ese día, en el día de Cristo, para que podamos decir no corrimos en vano. No preparamos una predicación domingo tras domingo en vano, sino que era un pueblo obediente. Entonces este día en que va a haber la intervención de Jesús en la historia humana nuevamente,
ese día de Cristo, tal como Pablo lo expresa allí en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Se refiere al regreso de Jesús para buscar a los suyos y para juzgar a los incrédulos. Entonces, Pablo les está animando a la santidad, motivándolos con esa declaración escatológica, o sea, referente a la iglesia, que es maravillosa, ¿cierto? Vamos a estar un día delante del Señor Jesucristo y vamos a tener que decirle lo que hicimos y qué le vamos a presentar. Que podamos ser hallados obedientes y fieles en lo que se nos mandó, ¿cierto? Para que entonces así ese día, dice, pueda estar allí presentando a sus amados filipenses con orgullo a su Señor. Versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos también vosotros conmigo. Ahora Pablo va a terminar esta sección después de haber expresado todo con respecto a lo que deben hacer, la va a ir finalizando y les pide poder gozarse en medio de las dificultades. Él está siendo derramado, es lo que significa esa palabra libación, y era lo que hacían los sacerdotes frente a un sacrificio, derramaban un vino para que este olor fragante llegara al Dios al cual se le estaba rindiendo el sacrificio. Entonces él está siendo derramado sobre el sacrificio de los filipenses y su fe. Porque recuerden que él dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Somos un sacrificio, nos entregamos como sacrificio, lo acabamos de ver en Romanos 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, en sacrificio vivo. Cada uno de nosotros es un sacrificio o debiera ser un sacrificio vivo para Dios. Entonces le está diciendo, aunque yo sea derramado sobre el sacrificio que ustedes son en el servicio y en su fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dios no solo le había dado la gracia de creer en Cristo, sino también de ser partícipes en sus sufrimientos. Ahora somos partícipes en el sufrimiento de Jesucristo, en el sufrimiento por el Evangelio, por la palabra de Dios, ¿ya? Allí en versículo 29 y 30 del capítulo 1, él ya les había dicho, porque a vosotros os es concedido qué cosa a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, en cualquier caso, Pablo siempre se regocija. ¿Se había regocijado ya de qué cosa? De estar encarcelado. Había servido para que el Evangelio corriera, para que toda la guardia del pretorio ahora supiera que existe un Cristo que está vivo, que es el Hijo de Dios. Y Pablo se gozaba en ello. Pablo no estaba como una víctima diciendo, estoy preso. No. Y yo creo que ninguno de nosotros acá ha sufrido por causa del Evangelio. Si sufrimos, sufrimos por nuestras decisiones que nada tienen que ver con el Evangelio. Pero ahí estaba Pablo, preso en cadenas, dice la palabra, por causa del Evangelio. Y él se gozaba de esa situación. Estoy preso por el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros diríamos eso con ese gozo y esa felicidad de estar presos por el Evangelio? Esto había servido para que muchos hermanos, dice aquí mismo en la carta a Filipenses, cobraran ánimo y compartieran el Evangelio. Como les decía, esta situación había llevado a que la guardia romana día y noche escuchara el Evangelio. Entonces este era un tipo de derramamiento que junto al sacrificio de los filipenses y su sufrimiento por causa del Evangelio, él lo vivía con gozo. Con gozo vivía el sufrimiento por causa del Evangelio.
Entonces, como esto era motivo de gozo para él, a él ahora les pide, regocíjense ustedes también en esto. Regocíjense ustedes también en esto. Esa frase final allí en el versículo 18, y asimismo regocijaos también vosotros conmigo, es una invitación a vivir en el estado que él estaba. Reaccionen de la misma manera. Pablo hasta ahora había hablado desde el versículo 1 hasta el momento en el gozo que producía en él. Pero ahora los está invitando a que vivan con ese mismo gozo, en esa misma línea de pensamiento que tiene toda la carta con respecto a la unidad y al mismo sentir, a que ellos ahora pueden también experimentar esta clase de gozo. ¿Por qué? Porque es un gozo que proviene del Espíritu Santo que también mora en ellos como moraba en Pablo. ¿Por qué? Porque aunque estuviese sufriendo era por el Evangelio, por hacer lo que era agradable al Señor. Y vuelve con otro imperativo, les dice, gozaos, asimismo gozaos y regocijaos, redunda también vosotros conmigo. Entonces, su gozo no estaba basado en superficialidades, en lo que tenía o no tenía, sino en la base de la obra perfecta de Cristo Jesús, que es inamovible. No hay nadie que nos pueda quitar la esperanza que es en Cristo Jesús, hermanos. Nadie. Eso es inamovible, eso no cambia, eso está allí y es. Entonces nuestro gozo no depende de lo que tenemos, no tenemos, dónde estamos o con quién estamos, depende de Jesucristo. Él es la fuente de todo gozo y es inamovible. Tiene impacto pasado, como lo vemos allí en la carta, ¿verdad? Pero también tiene seguridad futura. Por lo tanto, no se trata de un gozo cualquiera o victimista del cual Pablo está hablando. Esto es teológico para Pablo, tiene que ver con nuestra relación con Cristo Jesús. No nada fuera de eso, sino que ahora estamos en Cristo Jesús. Y eso nos da paz, nos da gozo, nos da esperanza de que un día vamos a estar allí en ese día que Él dice, en ese día de Cristo, y le vamos a ver cara a cara. Entonces de eso depende su gozo. No es gozo en medio del sufrimiento de las consecuencias de nuestros pecados. Es aquel gozo que proviene del sufrimiento en el intento de traer a otras personas a Cristo. En ese intento, si yo sufro, me gozo. En el intento de traer a otras personas a Cristo. Recordemos que Pablo no estaba preso por cualquier cosa. Pablo no estaba preso por estafa, Pablo no estaba preso por ladrón, Pablo estaba preso por el Evangelio. Entonces Pablo le está hablando a los filipenses, les está diciendo, sean obedientes, ustedes que han puesto su fe en Cristo Jesús, una fe que es un don de Dios, que somos y fuimos hechos hijos de Dios, apartados, pero en medio todavía de un mundo que está caído, ¿cierto? Jesucristo no pidió que nos sacara de este mundo al Padre, sino que nos protegiera. Un mundo que es perverso, que está caído. Entonces, en base a esta fe, en base a su salvación, ahora nuestro comportamiento, su comportamiento como cuerpo debe ser distinto. Obedezcan. Pablo hace un llamado a la santidad con la cual debe conducirse el pueblo de Dios. No es la única carta en la que habla de los deberes que nosotros como cristianos tenemos que tener ahora, en esta nueva vida, en esta nueva profesión. Nuestro comportamiento como cuerpo o como comunidad, con las actitudes que tenemos los unos hacia los otros, va a determinar muchas veces, hermanos, la eficacia del evangelio el cual nosotros llevamos a las personas. Porque no podemos ser hipócritas en decir una cosa, pero no vivirla, porque eso se ve, eso lo expresamos. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a alguien? Ven a Jesucristo, venga, mire, congrese con nosotros.
y llega en medio de una murmuración de problemas de pelea de para allá y para acá que no ve que estamos unidos. No. Por eso no debería caracterizarse el pueblo de Dios. Una de las cosas que asombra y que llama la atención es el amor que ahora puede haber entre nosotros, que siendo de diferentes naciones, de diferentes culturas, de diferentes estratos, ahora hay un amor que nos une. Un amor que fue derramado en su corazón y en mi corazón por medio del Espíritu Santo, y el cual podemos expresar y en el cual podemos andar en unidad, porque es el Señor el que provoca en nosotros el querer como el querer hacer todas estas cosas. Y ese amor impacta. Cuando usted llegó aquí por primera vez, por lo menos en los años anteriores, lo recibía nuestra hermana con un abrazo fuerte. Y eso impactaba. Eso impactaba. Entonces, que ese amor sea conocido, que esa manera de vivir ahora ustedes determine la eficacia de sus palabras, determine la eficacia del Evangelio. Vivan de manera tal que sean luminares al mundo, que haya una diferencia, que no sean la papa en el kilo de papas. Vivan de una manera tal que impacten a los que están cerca de ustedes. Vivamos de tal manera que llevemos esperanza a los demás. Que podamos ser eficaces en nuestro mensaje con una cosa, asidos, sostenidos firmemente de la palabra de vida. Entonces la preocupación principal de Pablo acá en esta carta es que ellos puedan ser, ¿qué cosa? Testimonios del Evangelio. Y que cesen completamente en esta actividad, en esta acción de murmurar, porque esta acción es contraproducente al Evangelio. Eso no es una acción que refleja la semejanza de Dios. De esta forma nuestra evangelización no valdrá la pena para nada. Para nada. Como si nos andamos despellejando los unos a los otros. Cuando no es eso lo que debemos hacer. Recuerden que la Escritura también dice allí en Santiago 4:17, hermanos, ahora que escucharon esto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted y yo sabemos que lo bueno es buscar ser agradables a Dios siempre. Que hay una parte en nuestra voluntad, que hay una parte también en nuestro querer obedecer. Pero, recuerden que es porque Dios obra activamente en nosotros. Y por eso, ahora, Él produciendo el querer como el hacer en nosotros, podemos ser obedientes a su palabra. Lejos de Él, nada podemos hacer. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia, Padre amado, porque entendiendo que somos pecadores y que nuestro destino como pecadores era estar separados de ti, alejados completamente de tu gloria, Señor. Entendiste que era necesario enviar a tu Hijo Jesucristo, que necesitábamos de un Salvador porque no hay nada que en nuestras fuerzas nosotros podamos hacer. Y te queremos dar las gracias en esta mañana, Señor, por su obra, por su obediencia, por su ejemplo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que te queremos pedir en esta mañana, Señor, que si no hemos sido obedientes hasta este día, que si hemos fallado en llevar el verdadero mensaje de tu palabra, la palabra de vida, que si hemos fallado en no estar asido, sostenido de ellas, que si hemos andado en nuestras propias fuerzas, Padre, tú nos perdones. Que derrames tu perdón y tu misericordia sobre esta iglesia.
y que podamos levantarnos, Señor, y podamos expresar el Evangelio, podamos vivirlo día a día, podamos impactar la comunidad donde estamos, podamos impactar todo lugar donde lleguemos, porque tú nos mandaste a ser luminares en este mundo, no a ocultarnos, no a solo ser luminares en este lugar, en estas cuatro paredes, sino en todo lugar. En medio de una generación que te rechaza, que no te conoce. Ayúdanos a tener misericordia de los demás. Ayúdanos a hacer todas las cosas sin murmuración ni contienda, sino simplemente estimando al otro mayor que nosotros. No buscando lo nuestro, lo nuestro propio, sino buscando el bien de los demás, tal como tú lo haces, que toda tu obra, todo tu accionar, todo tu obrar es para nuestro bien, porque tu buena voluntad es así, es agradable y es perfecta. Ayúdanos, Señor, a conducirnos de una manera que te podamos llevar honra y gloria a ti. Ayúdanos a ser obedientes por amor, porque tú ya todo lo diste, Señor. Ayúdanos a responder en obediencia a ese gran acto de amor. Padre, y si hay alguien en este lugar que no te conoce como Salvador, que no conoce a tu Hijo Jesucristo como Salvador, que pudo haber escuchado todo este mensaje, Señor, pero que lamentablemente si no conoce a Jesucristo como Salvador, el mensaje quizás estuvo de más. Así que yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y quebrante cada corazón que está acá, que le pueda convencer de pecado, Señor, de que hemos dañado a un Dios que es justo, que es santo, que entienda que su pecado lo aleja eternamente de ti, que lo único que hay si no hay arrepentimiento es condenación. Si hay alguna persona, Padre, que no te conoce en este lugar, te pido que tú puedas poner fe en su corazón para que la coloque en ti y que pueda reconocer que es un pecador delante de ti, que pueda buscarte y que pueda arrepentirse, pero que también pueda ver, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que creyendo en Él, Señor, ya no hay condenación, sino que hay vida eterna. Te pido, Señor, que tu misericordia sea derramada en este lugar y en cada uno de mis hermanos. Y que aquellos que estaban muertos, Señor, ahora puedan estar en vida y que te conozcan a ti. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.